Bueno, aquí tenemos un problema que cayó esta semana pasada en las oposiciones de Valencia, las oposiciones de física y química, y que esta misma semana lo hicimos en clase en un simulacro, ¿vale? Este problema fue el primero que cayó en la parte práctica y nos dice, ¿vale? Voy a leer el enunciado, nos dice calcular el pH resultante de agregar 2 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar a 500 mililitros de una disolución 2 molar del bicarbonato sódico en agua, sabiendo que pKa del ácido carbónico es 6,4, mientras que el pKa del ion bicarbonato es 10,3. Esto está tomado literalmente de lo que es el examen, ¿vale? Bueno, aquí lo que tenemos un problema donde lo que tenemos es la disolución de una sustancia que puede actuar como ácido y puede actuar también como base, ¿vale? Tiene un comportamiento anfotérico, que es el bicarbonato, que además participa también de un equilibrio múltiple, porque el bicarbonato proviene del carbónico, que es un ácido poliprótico, ¿vale? Después el problema nos dice que a esa disolución le añadimos ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y nos preguntan por cuál sería el pH, ¿vale? Bueno, aquí en primer lugar, tened en cuenta que yo me voy a mover en el marco que me propone el problema, con lo cual yo voy a hablar de bicarbonato en vez de hidrógeno carbonato, que sería lo correcto, ¿vale? Voy a hablar de carbonato, voy a hablar de ácido carbónico, con una fórmula que es la que utilizamos en este tipo de problemas, ¿no? H2CO3, en vez de hablar de dióxido de carbono disuelto en agua y tal, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, ion lleva tilde, ¿no? O sea, este enunciado ya tiene más de 20 años. De hecho, cayó hace 20 años en la Comunidad Valenciana. O sea que tenemos un problema que ya había caído previamente, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que haría yo para resolver este problema si yo me encuentro este problema en el examen de oposiciones? Bueno, yo lo primero que haría sería, en primer lugar, calcular cuál es el pH correspondiente a la disolución de bicarbonato. O sea, antes de añadir el ácido clorhídrico, que obviamente va a rebajar el pH, ¿vale? Y luego vería cuál es el efecto que tiene añadir ese ácido clorhídrico, ¿vale? Le agrego el ácido clorhídrico y veo cuál es el efecto que tiene en cuanto al valor de la concentración de oxidante, ¿vale? Entonces vamos a ir con estos dos pasos y vamos a empezar con el primero. Entonces tenemos una disolución, nos dice el problema, una disolución de un volumen total de 500 mililitros, disolución de hidrógeno carbonato y bicarbonato, ¿vale? Tal y como nos dice el problema, nos movemos por ahí, ¿vale? 2 molar. Y aquí lo mismo, ¿no? 2 moles por litro, que sería lo adecuado, pero vamos a hablar también en términos de molaridad, que es lo que nos da el problema, ¿vale? Y nosotros vamos a llamar a la concentración inicial que tenemos de ese bicarbonato de sodio, ¿vale? C sub 0, que son esos 2 moles por litro, la concentración 2 moles, ¿vale? Ahora bien, para calcular el pH de esa disolución tenemos distintas opciones, ¿vale? Algunas son más rigurosas y otras que en cierto modo contienen, ¿no? de forma implícita lo que sería una serie de aproximaciones donde se desprecian, pues, equilibrios paralelos que se producen, ¿no? con la sustancia que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, nosotros en primer lugar vamos a ver cuál es la opción, digamos, completa, ¿vale? En la que consideramos todos los equilibrios, y luego vamos a ir suprimiendo elementos cuando la diferencia en los órdenes de magnitud que tengamos en las distintas constantes, los distintos equilibrios y tal, ¿vale? Sea significativa. Si es significativa esa diferencia, pues vamos a obviarlo. Pero en principio vamos a llegar a la expresión completa, ¿vale? Y luego ya por otro lado, cuando hayamos resuelto eso, pues nos vamos a otra opción que es más sencilla y que en realidad, pues lo que decíamos, incluye de partida cuáles son esas aproximaciones. Están implícitas, ¿no? en el propio desarrollo, ¿vale? Entonces, vamos a ir al lío, vamos a ganar un poquito de espacio por aquí. Vale, nos vamos al lío. Y vamos a empezar considerando todos los equilibrios que pueden darse en la situación que nos propone el problema, ¿vale? Y como hablamos de una disolución, o del pH de una disolución que es acuosa, la primera sustancia en aportar oxidáneos al medio es el propio agua. Con lo cual vamos a considerar la autoionización del agua, ¿vale? Que viene regulada por el producto iónico del agua. Se va a formar oxidáneo y se van a formar iones hidróxidos,
¿vale? Y aquí fijaos, aquí nosotros vamos a hacer una primera consideración, y es que vamos a suponer que en el equilibrio nosotros tenemos una concentración de oxidanios igual a A y una concentración de hidróxidos igual a A, ¿vale? Entonces, el producto iónico del agua, que me viene dado como producto de las concentraciones de oxidanios y de hidróxidos, en principio, cuando solamente tenemos agua pura, todavía no hemos añadido el bicarbonato, pues sería igual a este A al cuadrado, que es la concentración de esas especies en el equilibrio, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros estamos solamente tenemos agua pura, ese parámetro, ese valor de concentración será igual a 10 elevado a menos 7 moles por litro, ¿vale? Esto inicialmente, solamente tenemos agua pura, ¿vale? Pero como luego vamos a establecer otros equilibrios que van a ser paralelos a este, el valor de A va a ir cambiando en estas dos opciones, ya dejarán de ser iguales las dos concentraciones, ¿vale? Con lo cual yo lo que voy a hacer es intentar buscar una manera de relacionar este parámetro A con la concentración de oxidanas, que es la que puedo relacionar luego con el pH, ¿vale? Entonces, sabemos que el producto iónico es igual al producto de las concentraciones. Y sabemos que en un instante inicial donde solamente tenemos agua pura, esas concentraciones son iguales entre sí y son iguales a A. Lo que pasa es que a partir de ahí eso va a ir cambiando, ¿vale? Entonces nosotros vamos a hablar, inicialmente tenemos estas dos concentraciones, pero a medida que vaya avanzando, vayamos disolviendo bicarbonato y luego vayamos añadiendo ácido clorhídrico, obviamente estas dos van a variar y ya no van a ser iguales a A ni van a ser iguales entre sí, ¿vale? Entonces yo me voy a quedar solamente con una concentración referida a A, ¿vale? Esta aquí me va a ir variando, esta también me va a ir variando, pero cuando hable de A me voy a referir únicamente a la concentración de hidróxido, ¿vale? De forma que en cualquier otro momento que no sea el instante inicial en el que yo solamente tengo agua pura, pues tendré que el producto iónico del agua me vendrá dado por la concentración de oxidanios y una concentración genérica de hidróxidos, ¿vale? Que nosotros vamos a llamar A. De forma que esa A, esto es por simplificar y por no ir tirando las cantidades, pues poniendo la concentración, igual que luego cuando analicemos otro equilibrio, pues pondremos X, Y, B, lo que sea más fácil de ir acompañando en el desarrollo, ¿vale? Pero bueno, esa concentración de hidróxidos que nosotros vamos a representar con A, la despejamos, de forma que esa concentración va a venir dada como relación entre el producto iónico del agua y la concentración de oxidanios, ¿vale? Y esa concentración de oxidanios es la que nosotros podemos relacionar directamente con el pH, con lo cual este parámetro también podemos relacionarlo directamente, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, me voy a ver cuáles son los equilibrios en los que participa el bicarbonato. Además, el problema me da los valores de las constantes, a través de los pK, me da los valores de las constantes que me regulan esas reacciones en las que participa el bicarbonato, ¿vale? Por ejemplo, en la hidrólisis ácida del bicarbonato, tenemos que el bicarbonato reacciona con el agua. Este proceso está regulado por una constante de equilibrio, que es la segunda constante de acidez del carbónico, K sub A sub 2, ¿vale? Para dar carbonato y para generar oxidanios en el medio, ¿vale? Esta constante de aquí es lo que el problema llama, ¿no? Lo presenta como pK, pero lo que el problema llama pK del ion bicarbonato, ¿vale? Es lo mismo, la pK sub A sub 2, de donde sacamos el K sub A sub 2, sería ese pK del ion bicarbonato, ¿vale? Pero bueno, centrándonos aquí en lo que es el equilibrio. Nosotros inicialmente vamos a analizarlo, ¿vale? Al comienzo, lo que tenemos partiendo de esto de aquí sería una concentración inicial de bicarbonato que sería 2 molar, ¿vale? Inicialmente, pues bueno, el agua nos da igual, una concentración que vamos a considerar constante y que ya incluiríamos dentro de esa constante. Carbonato inicialmente no tenemos, pero oxidanios sí tenemos. ¿Qué cantidad inicial de oxidanios tenemos? La que proviene de la propia autoionización del agua. Esta de aquí. Con lo cual, inicialmente tendríamos esa concentración, que además va a ser igual a esta relación de aquí, ¿vale?
A partir de aquí, ¿cuánto o qué concentración se consume, se forma hasta alcanzar el equilibrio? ¿Vale? Entendiendo las licencias que podamos tomarnos en el uso del lenguaje. ¿Vale? Pues vamos a suponer que se consume una concentración igual a X del ion bicarbonato, a la vez que se forma una concentración igual a X de carbonato y una concentración igual a X de oxidáneo. De forma que en el equilibrio, ¿qué cantidades tendré de cada una de esas especies? Pues si tenía inicialmente una concentración C sub 0 y he perdido una concentración X, pues C sub 0 menos X. ¿Vale? Aquí me quedará la X y aquí inicialmente tenía A y se me forma X, pues A más X. ¿Vale? De forma que las tres concentraciones, por ahora, que estamos teniendo en cuenta el equilibrio de autoionización del agua y este equilibrio de esta hidrólisis ácida, la disociación del ion bicarbonato, pues esas son las concentraciones que tendríamos. A medida que vayamos considerando más reacciones, pues obviamente esos equilibrios están relacionados entre sí y estas concentraciones podrán ir variando. ¿Vale? Pero vamos paso por paso añadiendo equilibrio. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, estas cantidades que tenemos aquí, estas sí van a variar porque tanto el bicarbonato como los oxidáneos van a participar de otros equilibrios. ¿Vale? Pero esta concentración que se corresponde con la concentración del carbonato, esa sí se va a quedarse así. No vamos a sumarlo o restarle más porque el ion carbonato no participa de más equilibrio. ¿Vale? Con lo cual podemos deducir que esa X que yo me voy a encontrar aquí en la concentración de bicarbonato o aquí en la concentración de oxidáneo va a ser siempre igual a la concentración de iones carbonato. ¿Vale? Esto de aquí no cambia porque el carbonato no participa de otros equilibrios que nosotros vayamos a considerar. ¿Vale? A partir de aquí, el bicarbonato no solamente participa de este equilibrio, voy a dejar esto por aquí, ¿vale? Sino que también participa de este otro equilibrio, bicarbonato más oxidáneo, para dar el carbónico más agua. ¿Vale? Si os fijáis, esta sería la primera disociación, el primer equilibrio ácido del carbónico, solamente que lo hemos escrito al contrario. Con lo cual, la constante que regula este equilibrio no sería K sub A sub 1, que sería en este sentido, sino 1 partido K sub A sub 1. ¿Vale? Y ahora, si analizamos el equilibrio, pues igual que hemos hecho antes, inicialmente, de inicio, ¿cuál sería la concentración que yo tendría de bicarbonato? Pues tenía inicialmente una que era C sub 0 igual a 2 molar, ¿vale? Pero hay una parte que se pierde en la formación del carbonato correspondiente. Con lo cual, de partida, yo lo que tengo es C sub 0 menos X. ¿Vale? Inicialmente de oxidáneos, ¿cuánto tengo? Pues lo que me quedaba en el equilibrio, una vez que yo he considerado el equilibrio anterior. Digamos que todos los equilibrios se dan de forma conjunta, pero nosotros no podemos analizarlos de forma conjunta, sino que vamos por etapas. ¿Vale? Con lo cual, en este equilibrio me quedaría esto, que sería la cantidad que yo tendría de partida para considerar el siguiente equilibrio. ¿Vale? Carbónico no tendría y el agua pues me da igual, pero no la considero, voy a considerar que en su concentración es constante. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué cantidad, más bien qué concentración se forma o se consume de cada una de esas especies en un determinado tiempo, el tiempo que necesitamos hasta alcanzar el equilibrio? Pues una concentración genérica, por eso decía antes lo de las letras, pues una concentración I, ¿vale? De forma que se formaría ahí, el del agua realmente nos da exactamente igual, ¿vale? Con lo cual, una vez que tenga esto, subir la pizarrilla un segundito, ¿vale? Una vez que tenga esto, ya puedo deducir cuáles son las concentraciones que me quedarán de cada una de esas especies una vez que se alcance este equilibrio, ¿vale? Pues si inicialmente tenía esta cantidad y se consume esta, pues en el equilibrio tendré C sub 0 menos X menos Y. Aquí tendré pues A más X menos Y, porque se consume una cantidad Y. Y aquí solamente tendré Y, y este de aquí pues Y, pero que en realidad el agua nos da exactamente igual, ¿vale? Pero me quedo con este de aquí, ¿vale? Y aquí pues lo mismo que en el caso de antes. Estas cantidades, como ya no vamos a considerar más equilibrio, sí que son
finales, pero el ácido carbónico, como solo participa de este equilibrio de aquí, pues esta será siempre su concentración. Podrá ir variando su valor, dependiendo de si añadimos ácidos, bases, las fluctuaciones que pueda haber hasta que se alcance el equilibrio y demás, ¿vale? Pero siempre se va a cumplir que este parámetro, esta I, va a ser igual a la concentración de ácido carbónico, igual que la X era igual a la concentración que tuviésemos en disolución de ese ion carbonato, ¿vale? Vale, a partir de aquí tenemos que calcular el pH, con lo cual necesitamos la concentración de oxidanios. Y sabemos que la concentración de oxidanios viene dada por la suma de A más X y restándole esa concentración de ácido carbónico, ¿vale? Aquí tendríamos, traigo esto un poquito más para arriba, aquí tendríamos la concentración de oxidanios que proviene de la autoionización del agua, que hemos visto antes que viene dada por la relación entre el producto iónico del agua y la concentración de oxidanios. Tenemos también la suma de la concentración de oxidanios que proviene de la hidrólisis ácida del bicarbonato y que hemos visto antes que era igual a la concentración de carbonato que vamos a tener en disolución. Y luego, por otro lado, tenemos que hay que quitar una parte de concentración de oxidanios que es la que se dedica a la formación del ácido carbónico y que sabemos que es igual, lo que acabamos de ver ahora mismo, que es igual a la concentración que vamos a tener de esa especie una vez que se alcance el equilibrio, ¿vale? Entonces nos quedaría que la concentración de oxidanios pues va a ser igual a la relación entre el producto iónico del agua y la propia concentración de oxidanios más la concentración de iones carbonato en disolución más la concentración de carbónico que tengamos en esa disolución. Bueno, aquí es menos, perdón. Este de aquí es un menos. ¿Vale? Menos la concentración de carbónico, ¿vale? Ahora bien, yo estas dos concentraciones que tengo aquí, la de carbonato y la de carbónico, yo las puedo relacionar con los pK que me da el problema, ¿vale? Porque nosotros sabemos, y me traigo esto un poquito por acá para ganar espacio, ¿vale? Nosotros sabemos que en el primer equilibrio del ácido carbónico tendríamos esta situación, ¿vale? Más los oxidanios. Este equilibrio viene gobernado por una constante de equilibrio que es K sub A sub 1, ¿vale? Y esa K sub A sub 1, esa primera constante de acidez, ¿a qué va a ser igual? Si nosotros aplicamos la ley de acción de masa, pues va a ser igual a concentración del ion bicarbonato por la concentración de los oxidanios en disolución partido la concentración del ácido carbónico. Y yo de aquí puedo sacar cuál es esta concentración de ácido carbónico, de forma que tendría que la concentración de carbónico será igual a la concentración de bicarbonato por los oxidanios partido la constante que me regula ese equilibrio. ¿Vale? Daos cuenta que siempre vamos intentando relacionar unas especies con otras y esas otras especies con los datos que nos va dando el problema, ¿vale? Y lo mismo para el caso del carbonato. Nosotros tenemos un segundo equilibrio de disociación del carbónico donde tenemos aquí la hidrólisis ácida del bicarbonato, ¿vale? El bicarbonato con agua me va a formar el ion carbonato más los oxidanios y esto de aquí pues viene regulado por una segunda constante de acidez, ¿vale? De forma que una vez que apliquemos la ley de acción de masa a este equilibrio, pues tendremos concentración de carbonato por concentración de oxidanios partido la concentración de bicarbonato y aquí pues exactamente lo mismo que en el caso anterior, lo único que aquí pues en este caso lo tenemos arriba, ¿vale? Con lo cual la concentración de carbonato en este caso pues me va a venir dada por K sub A sub 2 por la concentración de bicarbonato partido la concentración de los oxidanios, ¿vale? Y ahora ya sí, yo ya tengo los valores de la concentración de carbonato, que sería esta de aquí, que es la que vamos a sustituir aquí, y de la concentración de ácido carbónico, que sería esta de aquí,
que es la que vamos a sustituir aquí, ¿vale? Con lo cual, teniendo en cuenta esas dos expresiones, la concentración de oxidanios me quedaría, me quedaría como suma de la relación del producto iónico partido de la concentración de oxidanios más la de carbonato, que es la que tenemos aquí abajo, K2 por concentración de bicarbonato partido concentración de oxidanios, menos, cuidado con los signos que yo me los suelo zampar. Bueno, no siempre, pero alguna vez pues se escapa, que es una cosa muy normal. En oposiciones, pues obviamente tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Vale? Partido K2. Con lo cual yo ya tengo aquí la expresión que considera todos los equilibrios que nos vamos a encontrar en una disolución de bicarbonato. La autoionización del agua, la primera disociación del carbónico y la hidrólisis ácida del propio bicarbonato. ¿Vale? Y ahora ya a partir de aquí, pues lo que nos queda es solamente operar matemáticamente. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es sacar común denominador, tenemos aquí concentración de oxidanios, aquí K1, con lo cual pues aquí vamos a multiplicar por K1, K1 y aquí pues por concentración de oxidanios y sacamos común denominador, ¿vale? Con lo cual tendría que la concentración de oxidanios será igual a K1 por producto iónico partido, bueno, vamos a poner primero el K1, ¿no? Por concentración de oxidanios, más K1 por K2 por concentración de bicarbonato, partido lo mismo, K1 por concentración de oxidanios, menos concentración de bicarbonato por la de oxidanios al cuadrado, tenemos dos veces, partido K1 por concentración de oxidanios, ¿vale? Y aquí, una vez que tenemos esto, yo lo que haría sería llevarme estos oxidanios de aquí al otro miembro, ¿vale? O sea, multiplicar toda la ecuación por concentración de oxidanios, con lo cual aquí me quedaría al cuadrado. Estos tres se me irían, porque me quedaría aquí K1, que yo puedo aquí sacar un factor común de K1 y me los quito. Y luego aquí, que tengo la otra concentración, pues me la llevaría para allá y sacaría factor común de ese cuadrado, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo multiplico, sería lo mismo, nos llevamos esto para acá, ¿no? Pero matemáticamente es multiplicar toda la ecuación por la concentración de oxidanios. Con lo cual, esta me quedaría al cuadrado, ¿vale? Esta de aquí se me iría, con lo cual tendría K1 por producto iónico del agua partido K1, más, aquí se me iría también, con lo cual K1 por K2 por concentración de bicarbonato partido K1 menos, y aquí se me iría también la concentración de bicarbonato por concentración de los oxidanios al cuadrado partido K1, ¿vale? Y ahora simplificamos, pues K1 se nos va, K1 se nos va, y aquí, pues bueno, aquí no tenemos, pues ahí no simplificamos, ¿vale? A partir de aquí, pues bueno, lo que decíamos, bueno, este está al cuadrado, perdón, que lo he dicho pero no lo he escrito, ¿vale? Aquí tengo unos oxidanios al cuadrado y aquí tengo otros oxidanios al cuadrado, y yo para calcular el pH necesito esos oxidanios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger todo esto de aquí y me lo voy a llevar al otro lado, como solemos decir, ¿vale? Pero matemáticamente, nosotros lo que hacemos, a ver, ahí está, ¿vale? Matemáticamente, nosotros lo que hacemos es sumar en ambos miembros de la ecuación esto de aquí. O sea, lo que hacemos es más concentración de bicarbonato por concentración de oxidanios al cuadrado partido K1, ¿vale? Con lo cual, al sumar en este miembro de aquí, este se me iría con este, y al sumar este miembro aquí, pues me aparecería allí, ¿vale? Con lo cual,
tendríamos la concentración de oxidanios al cuadrado más esto que yo he sumado. Voy a poner aquí ya la concentración si queréis, para que se vea aquí delante, ¿vale? Al cuadrado por la relación entre bicarbonato y KA-1, ¿vale? Y esto será igual a todo lo que había a la derecha, que aquí ya solamente me queda esto y esto de aquí, ¿vale? Pues producto iónico del agua más el producto de la segunda constante de acidez por la concentración del bicarbonato. Esto ya es operar matemáticamente, ¿vale? A partir de aquí, pues yo voy a sacar factor común de esa concentración al cuadrado de oxidáneos, con lo cual tendré concentración al cuadrado de los oxidáneos por 1 más esto de aquí, concentración de bicarbonato partido KA-1, y esto será igual pues, a lo que tenía aquí a la derecha, producto iónico del agua, más segunda constante de acidez por la concentración del bicarbonato, ¿vale? Y ahora ya a partir de aquí, lo único que me queda es despejar esto aquí para tener una expresión para la concentración de oxidáneos, ¿vale? Teniendo en cuenta que voy a tener que hacer un pequeño desarrollo matemático más, ¿vale? Entonces aquí, si yo despejo, o sea, divido todo entre esto de aquí y hago la raíz, pues yo tendría despejando, vamos a dividir entre 1 más concentración de carbonato partido KA-1, y tendríamos que la concentración de oxidáneos al cuadrado sería igual al producto iónico del agua más la segunda constante de acidez por el bicarbonato partido de 1 más la concentración de bicarbonato partido de KA-1, ¿vale? Y esto de aquí, si queréis, por no estar copiando todo el rato, esto de aquí lo vamos a trabajar aparte, ¿vale? Y luego ya lo meto y hago la raíz, ¿vale? Aquí daros cuenta que si yo esto aquí saco como un denominador, tendría KA-1 más concentración de bicarbonato partido KA-1, y aquí tenemos un KA-1 que está como denominador de una fracción que está dentro del denominador, con lo cual, si quiero, lo puedo expresar llevándome esto a la parte de arriba de la fracción, ¿vale? Y pasaríamos aquí KA-1 por lo que hay aquí arriba, ¿vale? Con lo cual voy a tirar la raíz y voy a hacer esto, ya lo hago directamente, ¿vale? Entonces tendríamos que la concentración de oxidáneos es igual a la raíz de pues KA-1 por producto iónico del agua más KA-2 por concentración de bicarbonato partido todo de esto que teníamos aquí, KA-1 más concentración de bicarbonato, ¿vale? Y este de aquí sería, vamos a cambiarlo de color, este de aquí sería la expresión que a mí me daría la posibilidad, ¿no? La facilidad de poder calcular el pH, ¿vale? Lo único que aquí nos aparece la concentración de bicarbonato, pero la concentración de bicarbonato una vez que se alcanza el equilibrio. Estos son valores, que son una serie de parámetros que nosotros podemos conocer, incluso están tabulados. Pero la concentración de bicarbonato, una vez que se alcanza el equilibrio, es distinta que la concentración de bicarbonato que nosotros teníamos inicialmente, que eran los 2 moles por litro, ¿vale? Entonces, nosotros sabíamos, ¿recordáis? La concentración de bicarbonato, esto lo habíamos puesto como C sub 0 menos X menos Y, pero a fin de cuentas el X y el Y era la cantidad de carbonato y de ácido carbónico, ¿recordáis? Con lo cual tendríamos C sub 0 menos la concentración de carbonato menos la concentración de carbónico. Esto es el resultado al que hemos llegado después de analizar todos los equilibrios, ¿vale? Y ahora aquí, si nos fijamos aquí en las concentraciones de carbonato, de ion carbonato y de ácido carbónico, si nos fijamos aquí, las cantidades de carbonato y de ácido carbónico que se van a formar son muy pequeñitas, ¿vale? Pues fijaros que nosotros, por ejemplo, para el ácido carbónico, lo pongo en otro color porque esto es como, digamos, parte de deducción, tampoco tendríamos que indicarlo como tal,
¿vale? Pero vaya, la concentración de carbónico, si tomamos la expresión de la ley de acción de masa a la hora de estudiar ese equilibrio y despejamos, si recordáis que cambiamos la concentración, la ponemos aquí vendría la constante de acidez, pues sería el carbonato por los oxidáneos partido esa primera constante, ¿vale? La K sub A sub 1, ¿vale? Y el problema a mí me dice que pK sub A del carbónico, pK sub A sub 1, como lo llamamos nosotros, es igual a 6,4, con lo cual el K sub A sub 1 será igual a 10 elevado a menos 6,4. Que esto de aquí, hacemos con la calculadora obviamente, esto a mí me sale 3,98 por 10 elevado a menos 7. 3,98 por 10 elevado a menos 7. Obvio lo que son las unidades, me quedo con el valor numérico, que es lo que nos interesa, ¿vale? Y ahora fijaos, esta cantidad de aquí, de 10 elevado a menos 7, yo la tengo en el denominador, ¿vale? Con lo cual, en principio, puede parecer que el 10 elevado a menos 7 aquí abajo sería como un 10 elevado a 7 aquí arriba, con lo cual saldría una concentración de carbónico considerable, ¿vale? La cuestión es que la concentración del carbónico no depende únicamente de esta constante, ¿vale? Sino que también depende de la concentración de oxidáneos. Y tenemos una disolución de bicarbonato. Nosotros sabemos que una disolución de bicarbonato es una disolución que es básica. Imaginaros que tuviésemos, por ejemplo, un pH, imaginaos que fuese un pH de 8, ¿vale? Un pH de 8 se corresponde con una concentración de oxidáneos que sería de 10 elevado a menos 8, ¿vale? Fijaos, ya tenemos aquí un número más pequeño que este de aquí, ¿vale? Con lo cual, al final, si yo divido el 10 elevado a menos 8 entre 4 prácticamente por 10 elevado a menos 7, lo que tengo aquí es la cuarta parte de la décima parte, o sea, esto viene a ser 0,025. 0,025 veces la concentración del bicarbonato será la concentración que yo tenga de carbónico en una disolución en la que yo solamente he echado el bicarbonato, ¿vale? Pero 0,025 y suponiendo un pH de 8, que ya sabemos que el bicarbonato es básico. A partir de ahí, cuanto mayor sea el pH, más pequeñito va a ser eso. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo deducir de ahí? Pues que en realidad, si yo tuviese un pH de 8,5, pues a lo mejor ya nos íbamos al 0,01 o por ahí. Con lo cual, yo eso prácticamente, esta concentración de aquí, estamos con esta primero, ¿vale? La puedo despreciar frente a la concentración que yo tenía inicialmente de bicarbonato, ¿vale? Entonces, es un error que a lo mejor no llega ni al 1%. Pero en una estimación bajita, cogiendo un pH de 8, ya vemos que sería del 2,5%, ¿vale? Todo lo que suba de ahí, el pH 8 que va a subir, va a hacer que este valor sea más pequeñito y por tanto pues más despreciable frente a la concentración que teníamos inicialmente de bicarbonato. De todas formas, si yo una vez que yo resuelvo esto, el pH que me sale es de 7,1, pues ya tendría que revisar esa aproximación. Si me sale 8 y pico, pues ya sé que es seguro, porque esto es una escala que es logarítmica, con lo cual una unidad que subamos son 10 aquí, ¿vale? Entonces eso es algo que luego al final también podremos considerarlo, ¿vale? Y luego por otro lado, vamos a cambiar de color para no tener siempre el mismo, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos que la concentración de carbonato, que sería el que nos queda, lo mismo, tomando la ley de acción de masa con la constante de equilibrio, lo único que esté de aquí, pues ya sabéis que nos quedaba la constante arriba, tenemos K sub A sub 2 por la concentración de oxidáneos partido la concentración de bicarbonato, ¿vale? Y aquí fijaos también, aquí tenemos, vamos a ver el naranja, aquí tenemos que este pK sub A sub 2 era de, tengo yo aquí 10,3, con lo cual K sub A sub 2 es igual a 10 elevado a menos 10,3, que esto viene a salir, aproximadamente, ¿no? 5,01 por 10 elevado a menos 11, ¿vale? Pero bueno, más o menos 5 por 10 elevado a menos 11. Aquí lo que estamos haciendo es una estimación, ¿vale? Con lo cual, si tuviésemos aquí 10 elevado a 10 elevado a menos 8, ¿no? Que es lo que podemos estimar que nos puede salir aquí y de ahí para abajo, ¿no?
Y aquí tenemos 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 19, la cantidad de carbonato va a ser incluso más despreciable que la cantidad de carbónico. ¿Vale? Entonces, viendo los valores que tienen esas dos constantes y viendo las expresiones que nos dan los valores de esas dos concentraciones, pues podemos deducir, voy a cambiar, ¿vale? Podemos deducir que la cantidad que se va a formar del ion carbonato y del ácido carbónico va a ser muy pequeña en comparación a la cantidad que yo tenga inicialmente de bicarbonato, ¿vale? En esa disolución. Con lo cual podemos aproximar la concentración de bicarbonato a la concentración que teníamos inicialmente. Es decir, a 2 moles por litro, una concentración 2 molar, como lo llama el problema. ¿Vale? Y también, os digo, no tenemos que preocuparnos de hacer esta aproximación si en una primera aproximación hemos visto que estamos hablando de 0,025 veces lo que sería esto, sería un 0,5 moles por litro, ¿vale? Y de ahí para abajo. Hemos tirado por un pH que está, luego veremos que está cerquita del valor, pero el piquito ese que le falta hace que esto baje muchísimo, ¿vale? Con lo cual al final el error que asumimos haciendo esta aproximación igual no llega ni al 1%, ¿vale? Bueno, a partir de ahí yo tengo aquí mi expresión, con lo cual lo que hago es, me traigo esto para acá, asumiendo que esta concentración va a ser igual a la concentración que yo tenía inicialmente de bicarbonato en la disolución original, que es la que estamos analizando antes de añadir el ácido clorhídrico, ¿vale? Pues me quedaría que la concentración de oxidanio en disolución sería igual a la raíz de K sub A sub 1 por producto iónico del agua más K sub A sub 2 por esa concentración inicial igual a 2. ¿Vale? Y esto de aquí partido de K sub A sub 1 más esa concentración inicial de bicarbonato en la disolución. ¿Vale? Ahí va. ¿Vale? Con lo cual llegamos hasta esta expresión. ¿Vale? Y aquí de la misma forma podemos aproximar. Nosotros nos quedamos con la expresión completa. ¿Vale? Hacemos el análisis completo de todos los equilibrios que están actuando simultáneamente. Y ahora a partir de ahí vamos recogiendo carrete y vamos viendo hasta dónde podemos simplificar. ¿Vale? Entonces aquí, si os fijáis, aquí igual que en el caso anterior, aquí tenemos una K sub A sub 1, que era del orden de 10 elevado a menos 7, y tenemos una concentración inicial que es 2, con lo cual son 7 órdenes de magnitud por encima, pues podemos aproximar esta suma a el valor de la concentración inicial de bicarbonato, ¿vale? Y de la misma forma, aquí fijaos, yo tengo aquí una constante que es el producto iónico del agua, y por otro lado tengo dos sumandos, ¿vale? Y por otro lado tengo el producto de la segunda constante de acidez y la concentración inicial, ¿vale? Aquí sabemos, vamos a poner aquí así, aquí sabemos que la constante del producto iónico del agua es 10 elevado a menos 14, ¿vale? Y sabemos que esa segunda constante de acidez es más o menos del orden de 10 elevado a menos 11, ¿no? Era 5 por 10 elevado a menos 11. Pero esto aquí es 2, con lo cual esto más o menos 5 por 10 elevado, bueno, he puesto el 5. 5 por 10 elevado a menos 11 por 2, pues serían 10 por 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 10. ¿Veis? Entre uno y otro hay 4 órdenes de magnitud de diferencia. Con lo cual, igual que hacemos esta aproximación, pues podemos suponer que la suma del producto iónico y el producto de la segunda constante de acidez, la concentración inicial del bicarbonato, pues directamente, ¿vale?, es aproximadamente igual al producto de la constante de acidez y la concentración inicial. ¿Vale? Pero porque estamos hablando pues de 4 órdenes de magnitud, de 7 órdenes de magnitud. La expresión completa es la que es, nosotros hacemos el análisis completo y a partir de ahí pues vamos recogiendo y simplificando, ¿vale? Con lo cual al final, una vez que yo simplifico, una vez que yo sustituyo, ¿vale?, porque he aproximado, pues tendré aquí K sub A sub 1 por
el producto iónico del agua me lo quito, con lo cual me quedaría solamente esto, K sub A sub 2 por la concentración inicial, partido, y aquí pues lo mismo, solamente nos quedaríamos con la concentración inicial, con lo cual esto se me va con esto, y lo que tendría es que esto es igual a la raíz de K sub A sub 1 por K sub A sub 2, ¿vale? O lo que es lo mismo, K sub A sub 1 por K sub A sub 2 elevado a 1/2, que sería la raíz cuadrada, ¿vale? Y esto de aquí, si aplicamos logaritmos y multiplicamos por menos 1, pues tendríamos, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí así, menos logaritmo, pues tendríamos menos el logaritmo de la concentración de oxidáneos, que sería igual a menos el logaritmo de K sub A sub 1 por K sub A sub 2 elevado a 1/2, por propiedad de los logaritmos, el exponente me lo saco, pues menos 1/2 por, menos 1/2 por el logaritmo de K sub A sub 1 más K sub A, K sub A sub 2, ya voy al siguiente paso, ¿vale? Y esto aquí, por propiedades de los logaritmos, yo puedo separar el argumento en dos logaritmos distintos, que serían la suma, logaritmo de K sub A sub 1 más logaritmo de K sub A sub 2, ¿vale? Y aquí, por definición, esto es el pH, esto con el menos es el pK sub A sub 1, ¿vale? Y esto con el menos es el pK sub A sub 2, ¿vale? De forma que, teniendo en cuenta la definición de pH y de pK, pues me quedaría que el pH es igual a 1/2, el menos se lo llevan los dos pK, por la suma de los dos pK. O sea, el pH es igual a la semisuma de los dos pK, ¿vale? Y ahí nos encontramos con que tenemos una expresión final para el cálculo del pH de la disolución de bicarbonato, ¿vale? Todavía no hemos añadido el ácido clorhídrico, que está mucho más simplificada. ¿Pero por qué está así de simplificada? Porque nosotros hemos despreciado el producto iónico del agua, pues, ¿vale? Hemos despreciado el equilibrio de autoionización del agua, que viene regulado por ese producto iónico. Hemos despreciado también la concentración de carbonato y la concentración de ácido carbónico frente a la concentración de bicarbonato que tengamos en el equilibrio, con lo cual al final pues nos hemos quedado con la concentración inicial de bicarbonato. Y esto también podemos hacerlo porque partimos de una cantidad que es considerable, que es una concentración 2 molar, de 2 moles por litro. Si tuviésemos unos 0,001 molar o unas cantidades así, unas concentraciones que fuesen más pequeñitas, pues ya hubiésemos tenido que a lo mejor desarrollar una expresión que hubiese sido más completa. Igual que si hubiésemos tenido unos valores de las constantes que hubiesen sido más altos, pues a lo mejor no hubiésemos podido hacer a lo mejor una aproximación como la que hemos hecho, ¿vale? Y luego aquí, por otro lado, si vemos la expresión, fijaos la curiosidad de que si yo represento en una escala lineal los pK, aquí me quedaría el pK sub 1 y por aquí caería el pK sub A sub 2, ¿vale? El pH me cae justo en medio de esos dos pK, ¿ves? Es la semisuma de esos dos pK, me cae justo en el punto medio. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues en que, aunque a mí me pueda dar la sensación de que como yo tengo bicarbonato y tengo ácido carbónico, tengo carbonato y tal, me puede dar la sensación de que tengo un tampón, realmente la capacidad reguladora que tiene este sistema es una birria. ¿Por qué? Porque si yo voy añadiendo un ácido fuerte, este pH va a ir bajando muy rápido. Y a medida que vaya bajando, entonces sí, se va a ir acercando al pK y cuanto más próximo esté, mayor va a ser su capacidad reguladora. Entonces sí puedo hablar de que tengo un tampón, pero cuando estoy justo en el punto en medio, no. O si añado una base, por ejemplo, pues me iría a un pH que estaría próximo al pK sub 2 y ahí tendría un tampón que se movería en las proximidades de ese pK, ¿vale?
Pero si solamente tengo una disolución de bicarbonato, pues aquí esto no, la capacidad reguladora que tiene, esto pega unas fluctuaciones. En el momento que le añadamos un poquito de ácido fuerte o de base fuerte, que van a ser grandes, ¿vale? De todas formas, en el problema tenemos unas cantidades que son muy pequeñitas, son 2 mililitros una disolución de ácido clorhídrico que es 0,1 molar, ¿vale? Con lo cual, pues, 2 mililitros frente a medio litro de sistema y con tan poca concentración se va a mover poco. Pero en el momento en el que yo hablase de un ácido fuerte con una concentración un poquito más alta y un poquito más de cantidad, esto se va para abajo pero como un cohete, ¿vale? Y bueno, aparte de eso, pues bueno, ya nos quedaría lo que es el cálculo numérico. Con lo cual, el pH da igual a 1/2 por el pK sub A sub 1, que me dice el problema, que son 6,4, más el pK sub A sub 2, que me dice el problema, que son 10,3. ¿Vale? Pues 10,3, 16,7, la mitad de 16,7, 8 y la mitad del 0,7, 35. Pues 8,35, este sería el valor de pH de una disolución que fuese 2 molar de bicarbonato de sodio, ¿vale? Y aquí fijaos también en la curiosidad de que nosotros estamos hablando de una disolución de bicarbonato de sodio y el pH, cuando nos movemos en este rango de valores de pK y con la concentración que estamos manejando para ese bicarbonato, el pH, fijaos que no depende de la concentración de bicarbonato. Otra cosa es que hablásemos de otros valores de pK, de otras concentraciones y tal, donde a lo mejor nos podemos aproximar y entonces ya sí que entraría en juego esa concentración. Porque nosotros en el último paso hemos quitado concentración arriba y abajo porque hemos hecho una serie de aproximaciones, ¿vale? Si no, pues tendríamos que considerarlo, ¿vale? Y luego, aparte de esto de aquí, pues bueno, tendríamos que ver cómo afecta el que nosotros vayamos añadiendo ácido, ¿vale? Pero antes de ver cómo afecta el que nosotros agreguemos el ácido clorhídrico a los valores que tiene el pH, vamos a ver otra forma diferente que tenemos de llegar hasta este punto, que ya os digo, tiene implícitamente, asumida una serie de aproximaciones, pero una forma que siempre que tengamos un problema de este tipo, con unos valores de las constantes que sean muy pequeños y una concentración relativamente no grande, ¿no? Es 2 molar, pero bueno, es considerable, ¿vale? Vamos a poder hacerlo, vamos a llegar al mismo sitio, ¿vale? Entonces, vamos a verlo desde el principio, de otra perspectiva, que lo que vamos a hacer es centrarnos en la reacción, es un artilugio, digamos, ¿no? La reacción del bicarbonato consigo mismo, ¿vale? Aprovechando que tiene ese comportamiento fotérico, sumamos expresiones y llegamos a una expresión que no es que se produzca como tal, pero que de forma aproximada trabaja entre los dos equilibrios y a mí me va a permitir que yo pueda trabajar de forma aproximada para calcular el pH, ¿vale? Luego también se puede hacer balance de masa, se puede hacer balance de carga, hay distintas formas de enfocarlo. Tenemos la forma completa y luego tenemos las formas aproximadas, que hay distintas formas, ¿vale? Entonces, pues bueno, también podéis tirar por la que más os llame la atención. Esta vamos a ver un poco exótica, digamos, entre comillas, pero bueno, como hemos hecho el desarrollo completo, pues vamos a ver también otra forma, ¿vale? Entonces, nosotros nos encontramos con que el bicarbonato puede actuar, como hemos visto antes. Esto sería como empezar otra vez el problema, pero desde una visión más simplificada, ¿vale? Entonces vemos que el bicarbonato, la sustancia con un comportamiento anfotérico, puede experimentar una hidrólisis ácida, ¿vale? Con la cual se nos generaría el ion carbonato, bicarbonato más agua, me va a formar el carbonato más los oxidáneos, y esto hemos visto que viene regulado, este sería el segundo por K sub A sub 2, ¿vale? Pero es que también puede actuar como base, con lo cual participaría de una hidrólisis básica, ¿vale? Y en ese caso, lo que tendríamos es la reacción, el primer equilibrio de disociación del carbónico, pero a la inversa, ¿vale? O sea, el carbonato con agua, que nos va a dar el carbónico, ¿vale? Más
OH-. ¿Vale? Esta sería la inversa, pero teniendo en cuenta la autoionización del agua. Si no, tendríamos H3O más y aquí H2O. Entonces tendríamos aquí, sería la constante 1 partido K sub A sub 1. ¿Vale? Pero como aquí está implicada la disociación del agua para que se produzca esta reacción, la constante que tengo aquí es K sub B. ¿Vale? De forma que K sub B sería igual a la relación entre el producto iónico del agua y ese K sub A sub 1, que sería el correspondiente a esta reacción. ¿Vale? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero si lo que tuviésemos es la inversa directamente, tal y como aparece escrita, CO3 más agua, ¿vale? El primer equilibrio en el que participa el ácido carbónico se disocia. En este caso, como escribimos la ecuación al revés, pues tenemos 1 partido K sub A sub 1 y ya está, porque aquí tenemos un H3O más, ¿vale? Pero aquí tenemos un agua, con lo cual yo necesito que previamente el agua se autoionice para que este bicarbonato pueda captar ese protón y formar ese hidrón y formar el ácido carbónico, con lo cual tengo que tener en cuenta el producto iónico del agua y lo que obtengo es una constante de basicidad, la hidrólisis básica del bicarbonato, ¿vale? Son reacciones que la estructura es similar, pero luego los mecanismos y tal no tienen por qué ser los mismos. De hecho, esto implica la autoionización del agua, ¿vale? La cuestión es que si yo me voy y calculo porque este de aquí, el K sub A sub 2, ya lo habíamos visto que estaba en torno aproximadamente, ¿no? 5 por 10 elevado a menos 11, ¿vale? Pero este de aquí sería 10 elevado a menos 14 y este era 3,95, 4 más o menos, ¿no? Aproximadamente, pues 4 por 10 elevado a menos... ¿Cuánto era este? Menos 7. ¿Vale? Pues 4 de menos 7, esto 10 entre 4, 2,5, me llevo una, 10 elevado a 8, ¿vale? Con lo cual, tengo aquí un 10 elevado a 8 y aquí tengo un 10 elevado a menos 8, perdón, que me he comido aquí el signo, ¿vale? Y aquí un 10 elevado a menos 11. Entonces, en esas dos reacciones, las dos hidrólisis en las que participa el bicarbonato, que es la sustancia que yo vierto a disolución, o con la que formo esa disolución, en esta competencia entre las dos hidrólisis, pues obviamente está es 3 órdenes de magnitud mayor. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Pues que el bicarbonato, o entre las reacciones en las que participa el bicarbonato, va a predominar la hidrólisis básica, con lo cual el pH de una disolución de bicarbonato siempre va a ser mayor que 7, siempre y cuando tengamos bicarbonato solo, ¿vale? Ahora bien, ¿cuánto mayor que 7 va a ser el pH? Pues eso es lo que tenemos que calcular en primera instancia, ¿vale? Y esto lo mismo que antes, ¿no? Para calcular el pH, pues vamos a tener que relacionar entre sí las concentraciones de todas las especies, ¿vale? Y ahora, para relacionar las concentraciones, vamos a hacer una cosa, que aquí es donde está, digamos, la triquiñuela, entre comillas, que lo que es que me aproxima las dos reacciones, ¿vale? Y es que si yo me quedo con las dos hidrólisis y las sumo, ¿qué es lo que me voy a quedar? A ver cómo puedo poner esto de aquí así que se vea, ¿vale? Yo tengo aquí esta reacción primera y tengo esta reacción segunda, ¿vale? De forma que yo voy a sumar esas dos reacciones. Pues si sumo esas dos reacciones, pues yo tendré HCO3 menos más agua más HCO3 menos más agua para dar CO3 2 menos más oxidanios más H2CO3 más hidróxido, ¿vale? De forma que si yo me fijo, yo tengo aquí un agua y tengo otro agua aquí y aquí tengo unos oxidáneos y aquí tengo unos hidróxidos, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo ahí? Pues lo que tengo ahí es el equilibrio de autoionización del agua, ¿vale? De forma que si yo me quito de en medio ese
equilibrio y no lo considero, pues me quedaría la reacción del bicarbonato consigo misma, que no decimos ni siquiera que se produzca. Esto aquí lo que estamos es buscando relaciones, ¿vale? Para dar carbonato y para dar ácido carbónico, ¿vale? Digamos que esta especie de aquí le va a ceder el hidrón a esta especie de aquí, esta va a actuar como ácido, esta va a actuar como base, esta lo pierde, forma carbonato, esta lo gana, me forma el ácido carbónico, ¿vale? Pero ya os digo, es una suma de reacciones que lo que buscamos es establecer una serie de relaciones entre concentraciones, no que esta reacción en realidad llegue ni siquiera a producirse. Aquí digamos que esta reacción me estaría representando la reacción del anfótero consigo mismo, como una especie de autoionización del bicarbonato. Lo mismo que hemos visto con el agua, el producto y el producto iónico, pues aquí exactamente igual, ¿vale? Pero no decimos que esta reacción ni siquiera se produzca, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, esta reacción vendría regulada, igual que el resto de reacciones, este equilibrio, ¿vale? Vendría regulado por una constante. ¿Cuál? Pues la que sea, una constante genérica que podemos llamar K, ¿vale? De forma que esa constante genérica K sería igual al producto, aplicando la ley de acción de masa, producto de carbonato por producto de ácido carbónico, partido la concentración de bicarbonato, dos veces. Tendríamos esto de aquí, ¿vale? Ahora bien, yo tengo la concentración de las distintas especies y eso, pues bien, me favorece, pero yo luego tengo aquí una constante que ni siquiera existe, a lo mejor ni siquiera existe, y a mí el problema no me da el valor que tiene. Entonces, ¿cómo puedo yo relacionar esa constante con las otras constantes? Que al final las otras constantes son valores que me da el problema, son datos numéricos, ¿vale? Pues fijaos, nosotros teníamos, siempre lo vamos a buscar en base a lo que tenemos, ¿vale? Nosotros teníamos el primer equilibrio del carbónico, en el cual pues, teníamos una constante que era K sub A sub 1, ¿vale? Que me regulaba ese equilibrio. De forma que K sub A sub 1 era igual, esto, pues bueno, si lo tenéis, obviamente, por ahí, igual no hace falta copiarlo tantas veces, pero yo lo pongo porque es más fácil para ilustrarlo, tenerlo aquí delante donde viene y eso. ¿Vale? Si no, pues podéis poner directamente la expresión de la K. ¿Vale? Y el segundo equilibrio sería el bicarbonato con agua. Este viene regulado por K sub A sub 2 para darme carbonato, ¿vale? Más los oxidáneos. Y en este caso, pues tenemos que K sub A sub 2 es igual concentración de carbonato por concentración de oxidáneos partido concentración de bicarbonato. ¿Vale? Y ahora aquí fijaos. Si yo me voy a esta expresión de aquí, fijaos, esto que yo tengo aquí, prácticamente, donde lo tengo yo, este estaría al revés. Prácticamente es esto de aquí, pero a la inversa, ¿vale? De hecho, si yo le doy la vuelta a esto, yo tendría que 1 partido K sub A sub 1 sería igual a la concentración de carbónico partido la concentración de bicarbonato por la concentración de oxidanio. ¿Veis? Esto que tengo aquí es prácticamente lo mismo que tendría ahí. Me falta multiplicar aquí, vamos a poner este color, ¿vale? Para que se vea bien, me faltaría multiplicar aquí por estos oxidáneos de aquí. Y con eso ya tendría 1 partido K sub A sub 1. ¿Vale? Pero es que si me voy a la otra, aquí me encuentro con que tengo los carbonatos partidos los bicarbonatos, que es lo mismo que tengo en esta parte de aquí, que sería K sub A sub 2. ¿Qué es lo que me falta? Esta concentración de oxidáneos que vendría arriba. Y yo si quiero una misma expresión, mantengo la igualdad multiplicando y dividiendo por una misma cantidad, que sería la concentración de oxidáneos. Con lo cual, aquí en amarillo tengo 1 partido K sub A sub 1
y aquí en naranja tengo K sub A sub 2. Es decir, la constante de esta reacción que no hemos inventado sumando ecuaciones sería igual a la relación que habría entre K sub A sub 2 y K sub A sub 1. ¿Vale? De forma que ya sí que tengo ahí una relación que me va a permitir conocer un poquito más de cómo se relacionan esas concentraciones y cuáles son sus valores. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, si yo sustituyo, ya puedo tener un valor numérico, porque esto lo conozco, lo hemos calculado, ¿no? Este es 5,01 por 10 elevado a menos 11, y este era 3,98 por 10 elevado a menos 7. ¿Vale? Esto la calculadora nos lo resuelve y nos dice que esto de aquí vale 1,26 por 10 elevado a menos 4. ¿Vale? Pues 1,26 por 10 elevado a menos 4. ¿Vale? Y ahora aquí, fijaos, la constante de esta reacción, que exista o no, al final yo lo que busco es una expresión matemática que me relacione concentraciones, ¿vale? La constante es del orden de 10 elevado a menos 4, que es mucho mayor que 10 elevado a menos 11, que es mucho mayor que 10 elevado a menos 7 y que es mucho mayor que el 10 elevado a menos 4, menos 14 si tuviésemos en cuenta la autoionización del agua. ¿Vale? Entonces, como la constante de esta reacción del anfótero consigo mismo viene a ser mínimo 3, 7 o 10 órdenes de magnitud que el resto de constantes que regulen cualquier otro equilibrio, pues lo que vamos a hacer es quedarnos con esta reacción, sea real o no, pero que me relaciona entre sí las concentraciones de una forma más significativa que el resto de equilibrios, ¿vale? Y lo que yo me voy a centrar es en el estudio de esta reacción, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿vale? No decimos en realidad que esa reacción ni siquiera tenga por qué gobernar el sistema, pero decimos que esa relación entre concentraciones que proviene de sumar las dos hidrólisis del bicarbonato, pues tiene una significancia sobre los valores de las concentraciones que es superior a si yo voy estudiando cualquiera de los otros equilibrios por separado, ¿vale? Entonces, analizamos la reacción. Ya, el anfótero consigo mismo, pues ya lo vamos a poner como dos de bicarbonato, ¿vale? Que me van a dar pues el carbónico y el ion carbonato, ¿vale? Y ahora aquí analizamos inicialmente, al comienzo, ¿qué es lo que teníamos aquí? Pues una concentración 2 molar, ¿vale? 2 moles por litro. De carbónico y de carbonato no tenemos nada, ¿vale? Luego, ¿cuánto se forma, consume en su transcurso en el recorrido hasta alcanzar el equilibrio? Pues aquí una cantidad de X, cuando tenemos 2, pues 2X, aquí se formará X, aquí se formará X, aquí se consumen 2X, ¿vale? Con lo cual, en el equilibrio, ¿qué es lo que voy a tener? Pues una concentración en bicarbonato que va a ser 2 moles por litro menos 2 veces esa cantidad que se corresponde con la concentración que yo voy a tener de carbónico y de carbonato en el equilibrio, ¿vale? Y esto es lo que habíamos comentado antes también en la otra versión. Fijaros, la concentración de carbónico en el equilibrio es X, pero es que la concentración de carbonato en el equilibrio también es X, ¿vale? Con lo cual de aquí deducimos que X es igual a la concentración de carbónico, que a su vez es igual a la concentración de carbonato, ¿vale? Con lo cual, yo tengo una reacción que es la que podemos interpretar que domina ese sistema, ¿vale? Y que va a ir ajustando el resto de reacciones, de equilibrios que se vayan a producir en ese mismo sistema, ¿vale? Y yo sé que en ese sistema se va a cumplir esta igualdad de aquí. Pero, aparte de saber eso, yo tengo que calcular de alguna forma el pH. Y en esta reacción de aquí, yo no tengo oxidáneos por ningún lado, ni tengo hidróxidos para entrar por la vía del pOH. Con lo cual, me voy a tener que ir a buscarlos por otro lado, ¿vale? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Pues en los equilibrios que yo sí conozco y de los que el problema me da los valores de las constantes de acidez o de los pK, ¿vale? Con lo cual, si yo escribo
Las dos reacciones de disociación del ácido carbónico, nuevamente, ya os digo que esto al final yo lo pongo, pero un poco para que sea más ilustrativo de dónde van partiendo las cosillas que ponemos en el desarrollo, ¿vale? No es necesario que estéis repitiendo cada 2 por 3 las mismas reacciones, o sea, se sobreentiende. Lo que pasa es que para verlo aquí, pues siempre es mejor que tengamos todo esto aquí, ¿vale? Pues bueno, pues si yo tengo estas dos reacciones aquí, que son las reacciones, voy a poner por aquí arriba, ¿vale? De las que me informa el problema. Si yo sumo estas dos reacciones, tengo la reacción global. Y al sumarla además, me quito de aquí en medio los carbonatos, ¿vale? Con lo cual tendré el ácido carbónico más 2 moléculas de agua, me va a dar el carbonato más 2 moléculas de oxidante, ¿vale? Y la constante que me regula esto siempre me va a venir dada, cuando yo sumo ecuaciones, siempre me va a venir dada como producto de las constantes de las reacciones que yo he sumado, de los equilibrios que yo he sumado, ¿vale? Esto lo podéis comprobar, que al final, pues si multiplicáis K sub A sub 1 o K sub A sub 2 aplicando la ligación de masa en cada uno, vais a tachar los dos bicarbonatos y al final lo que os va a quedar es carbonato por oxidáneo al cuadrado partido de ácido carbónico, ¿vale? O sea, al final llegamos exactamente a la misma expresión. K sub A sub 1 por K sub A sub 2 va a ser igual al carbonato partido por el oxidáneo al cuadrado partido la concentración de carbónico, ¿vale? Lo podéis comprobar y al final sale, ¿vale? Y ahora aquí fijaos una cosa, nosotros antes, estudiando, analizando el equilibrio ese del anfotro consigo mismo, ¿no? El bicarbonato consigo mismo, hemos llegado a la conclusión de que esta concentración y esta concentración son iguales entre sí, con lo cual, operando, pues yo puedo simplificar la expresión y ya me quito de en medio esas dos concentraciones y tendría la concentración de oxidáneo al cuadrado como producto de K sub A sub 1 por K sub A sub 2, ¿vale? Ahora que sustituyendo, pues tendríamos, primero tendríamos que hacer la raíz, concentración de oxidáneo será igual a la raíz de K sub A sub 1 por K sub A sub 2, que será igual a la raíz de K sub A sub 1, 398 por 10 a la menos 7. Bueno, esto lo tenemos hecho de la otra versión con los pH, pues lo hacemos por aquí. Por esta vía lo hacemos con concentración de oxidáneo y luego el logaritmo, ya está. Vale, son igualmente válidos. Por 10 a la menos 11. Esto de aquí, una vez que resolvemos, pues 4,465, vamos a dejarlos todos, ¿vale? 465, lo que si nos redondeáis el número de cifras significativas, ¿vale? Moles por litro, de forma que con esto de aquí, pues el pH sería igual a menos el logaritmo de 4,465 por 10 elevado a menos 9, y esto de aquí pues debe salir lo mismo, ¿no? 8,35, ¿vale? Exactamente lo mismo que habíamos obtenido antes, por una vía en la que, si os fijáis, no hemos ido despreciando unas cantidades frente a otras, sino que directamente nos ha llevado hasta esta solución, porque en ese proceso nosotros ya directamente despreciamos la autoionización, directamente despreciamos cómo tira un equilibrio hacia otro, y lo que cogemos una reacción que es suma de otras reacciones y que la relación que va entre concentraciones, pues podemos interpretar que es la que me gobierna este sistema, a grandes rasgos. Entonces, siempre y cuando las K sub A sean pequeñitas y siempre y cuando la concentración que yo tenga de bicarbonato sea relativamente grande con respecto a esas dos constantes de equilibrio, pues puedo tirar por esta vía también, ¿vale? Pero bueno, eso siempre que, lo que decimos, que la cantidad que nosotros tenemos inicialmente de bicarbonato pues sea mayor que la cantidad que los valores numéricos de las constantes, ¿vale? Si no, pues no podríamos plantearlo por ahí. Pero como se cumple, pues podemos hacerlo, ¿vale? Y normalmente en un problema nos vamos a encontrar con que se cumple. Cuando tengamos ácidos polipróticos que tengamos con constantes de acidez que sean bajitas y nos coja una sustancia intermedia y preparemos una disolución de esa sustancia, ¿vale? Pues no vamos a tener que hacer el análisis completo, no es necesario,
Pero yo digo, esta última de aquí, una triquiñuela, entre comillas, donde nosotros pues acomodamos reacciones, las sumamos y da una relación entre concentraciones que es superior a las otras relaciones entre concentraciones de los distintos equilibrios, que sí son reales, ¿vale? Pero que tienen unas constantes, unos valores numéricos que son menos significantes que este de aquí, ¿vale? También se puede hacer con balance de masa, balance de carga, hay distintas opciones. Como lo hemos visto completo y otras un poquito más exóticas, pues ahí tenéis las dos también para valorarlo vosotros, ¿vale? Ahora bien, a partir de aquí, ¿vale? Nosotros hemos llegado a la expresión, antes de simplificar, ¿vale? Hemos llegado, bueno, voy a poner en blanquito que se ve mejor, que está aquí en naranja, ¿vale? Esta expresión, K sub A sub 1 por K sub A sub 2, igual a la concentración de carbonato por los oxidáneos al cuadrado, partido la concentración de carbónico, ¿vale? Hemos llegado a esta expresión, lo saco de ahí. Hemos visto que cuando solamente tenemos o lo que tenemos una disolución de bicarbonato, estas dos concentraciones son iguales, se nos van y me queda la expresión con la que hemos calculado, ¿vale? Esa es la situación. Ahora bien, si yo añado ácido clorhídrico, esta igualdad se va a romper, porque el ácido clorhídrico empuja el sistema en una dirección, que es la deformación del carbónico, con la consiguiente pérdida de concentración del bicarbonato que va a tirar del carbonato, con lo cual, si yo añado un ácido, se va a formar más de esto y yo voy a perder más de esto, porque esto me va a desplazar el equilibrio, ¿vale? Entonces, si yo despejo esto de aquí y ya saco la raíz, ¿vale? Nos vamos directamente a la concentración de oxidáneos. Esto pasaría por acá, esto por abajo, y como está el cuadrado, una raíz, ¿vale? Lo que yo tengo es K sub A sub 1 por K sub A sub 2 por este por arriba, concentración de carbónico, partido concentración de carbonato, ¿vale? Y lo que os decía, este valor de aquí va a aumentar y este valor de aquí va a disminuir a medida que yo añada un ácido fuerte. Si yo añadiese, por ejemplo, una base fuerte, pues la variación sería justamente la contraria, ¿vale? La cuestión aquí va a estar en saber cuánto carbonato había antes de añadir el ácido clorhídrico y cuánto ácido carbónico había antes de añadir el ácido clorhídrico. Y luego ya veo en qué proporciones se dan las reacciones que se tengan que dar cuando yo añada el clorhídrico, ¿vale? Vamos a fijar una cosa. Aquí lo primero, antes de nada, porque es cierto que los volúmenes son aditivos, pero yo me voy a quitar de en medio los volúmenes. En vez de trabajar con concentraciones, como estas dos especies están en el mismo volumen de disolución, pues voy a poder trabajar con ellas en términos de moles, ¿vale? Fijaos que la concentración de ácido carbónico en relación a la concentración de carbonato, ¿a qué va a ser igual? A la relación que hay entre el número de moles de carbónico con respecto al volumen de disolución y el número de moles de carbonato con respecto al volumen de disolución, porque están las dos en el mismo, entiendo, ¿no? En el mismo recipiente. Igual, volumen de disolución se me va, y como trabajo en el mismo ambiente, pues la relación entre concentraciones yo la puedo expresar como una relación entre el número de moles, ¿vale? A partir de ahí, pues yo puedo trabajar, bueno, lo pongo aquí entero otra vez, yo ya puedo trabajar con número de moles, que me va a resultar más cómodo para no tener en cuenta que si se agrega, si se adicionan volúmenes o si no se adicionan volúmenes. Están todos en el mismo sitio, con lo cual, pues yo vamos a hablar en términos molares, porque lo que añadimos es un ácido fuerte. Entonces entiendo, una reacción directa, no siquiera se establece un equilibrio, entonces la retirada del número de moles es directa, y luego con el carbonato lo vamos a comentar también, ¿vale? Entonces, a partir de esta expresión vamos a necesitar primero conocer cuál es el número de moles de carbónico y de carbonato que había en la disolución original del bicarbonato antes de añadir el clorhídrico, y luego hacemos la corrección
de cuántos son los moles que se ganan de carbónico y se pierden de carbonato cuando yo añado la cantidad que yo añada de ácido clorhídrico. ¿Vale? Y ahí, para conocer el número de moles, vamos a tener que tirar de las constantes de acidez. ¿Vale? Nosotros tenemos ya, por no copiarlo, porque aquí sí que es verdad que solamente nos hace falta la expresión de la relación de masa, ¿vale? Tenemos la primera constante de acidez, que sería bicarbonato por oxidáneo partido el carbónico, ¿no? Y una segunda constante de acidez, que sería igual carbonato por oxidáneo partido el bicarbonato. En ese segundo equilibrio, ¿vale? Y ahora sabemos que en una disolución en la que solamente tenemos bicarbonato, se cumple, porque esto lo hemos visto, se cumple que la concentración de ácido carbónico es igual a la concentración en iones carbonato, ¿vale? Esas cantidades se cumplen, con lo cual, cuando yo conozca uno, voy a conocer el otro, ¿vale? Entonces, me voy a quedar con esta expresión de aquí, ¿vale? Pero igualmente me podría quedar con la otra, porque como el carbónico es igual al carbonato, pues me da igual que sea una o que sea otra, ¿vale? Pero me quedo con esta de aquí y de aquí saco la concentración de carbónico. Daros cuenta que al principio lo que tengo es una disolución que tiene un volumen de 500 mililitros, con lo cual, conociendo la concentración, luego puedo sacar el número de moles y ya trabajo con moles, ¿vale? Entonces aquí, primero, esto de aquí es lo que yo necesito, la concentración de carbónico, ¿vale? Esto de aquí ya lo conocemos porque me lo da el problema a través del pK y nosotros ya hemos calculado cuánto vale, ¿vale? Y esto de aquí también lo conocemos porque nosotros hemos calculado previamente, antes de agregar el ácido clorhídrico, cuál es el valor del pH de la disolución de bicarbonato, que ahora mismo estamos trabajando únicamente con la disolución de bicarbonato para conocer el número de moles de carbónico y carbonato que tenemos, ¿vale? Todavía no hemos añadido el ácido. Con lo cual, si yo aquí despejo la concentración de ácido carbónico, me encuentro con que esa concentración viene dada por el producto de la concentración del bicarbonato, la concentración de oxidáneo, partido el valor de esa primera constante, ¿vale? Y lo que digo, aquí lo conocemos todo, a excepción de la concentración de bicarbonato que nosotros teníamos inicialmente, ¿vale? A partir de aquí, yo tenía una disolución, al final esta misma aproximación pues la hemos hecho antes también, ¿vale? Pero vamos a llegar un poquito más lejos, ¿vale? Inicialmente nosotros lo que tenemos es una disolución 2 moles litros de bicarbonato, hidrógeno carbonato de sodio, bicarbonato sódico, como lo llama el problema, ¿vale? Pero yo sé que esto es una sal alcalina, con lo cual en disolución acuosa se va a disociar totalmente, de forma que se va a disociar en iones sodio y en iones bicarbonato. De forma que la concentración que yo tengo inicialmente en iones bicarbonato, directamente 2 molar, la misma que yo tenía para la sal original, pues se disocia totalmente, ¿vale? Ahora bien, una vez que el bicarbonato empieza a reaccionar, se van a formar otras especies, lo que hemos visto. En una hidrólisis ácida se formará el carbonato, ¿vale? Se me formará carbonato, y una hidrólisis básica, pues básica, perdón, bueno, la hidrólisis básica no, vamos a poner la inversa, ¿vale? Para jugar con las K. Pondremos la inversa de la primera disociación del carbónico, pues se me formará carbónico más agua, ¿vale? Y aquí fijaos, yo por cada mol de esta de aquí abajo no, por cada mol de bicarbonato se me formaría un mol de ácido carbónico, ¿vale? Las proporciones que tenemos aquí siempre son 1:1. Luego hay que tener en cuenta también que lo que tenemos son equilibrios, ¿vale? Pero indefectiblemente, como las proporciones son 1:1, ¿vale? Aunque venga regulado por la ley de acción de masa, donde tenemos una relación entre concentraciones, lo que está claro es que si yo inicialmente tenía una concentración 2 molar, yo solamente tenía bicarbonato, en el momento en el que se empiecen a establecer equilibrios, ¿qué es lo que voy a tener? Esto es la inicial.
¿Qué es lo que voy a tener? Que esos 2 moles por litro se pueden haber transformado en parte en ácido carbónico, en parte en ion carbonato y en parte se han quedado como bicarbonato, ¿vale? Con lo cual, esa suma de distintos iones de equilibrio en los que participa este bicarbonato que teníamos inicialmente va a tener que ser igual a 2 moles por litro, ¿vale? De forma que esos 2 moles por litro pues serán igual a la suma del bicarbonato que a mí me queda en disolución todavía y que no se ha consumido en los equilibrios en los que participa, más el ácido carbónico que se forma en una proporción 1:1 con respecto a ese bicarbonato, y el carbonato que se forma en una proporción 1:1 también, una proporción estequiométrica 1:1, con respecto al bicarbonato que se ha consumido. Bicarbonato que no se consume más bicarbonato que se consume en proporciones 1:1 para das carbónicos o para das carbonatos. Y los tres me tienen que sumar estos 2 moles por litro, ¿vale? Pero es que además yo sé, porque antes lo hemos deducido, que antes de añadir el ácido clorhídrico, estas 2 concentraciones son iguales, ¿vale? Con lo cual, yo puedo expresarlo en función de una de ellas solamente. Vamos a poner esto por aquí así, ¿vale? En función de una de ellas solamente. Vamos a coger la primera. Con lo cual tendríamos que esto sería igual a la suma del bicarbonato que se ha quedado tal cual, que no se ha consumido en esos equilibrios, ¿vale? Más 2 veces pues la concentración mismo del carbónico. Si coges la del carbonato, pues igualmente. Vale, por lo tanto hemos puesto el equilibrio del carbónico, pues vamos a tirar por ahí, ¿vale? Ahora aquí, si yo despejo esta concentración de bicarbonato, luego me voy a poder ir a la expresión y sustituir los valores. ¿Veis dónde estamos aquí? Aquí. ¿Veis? Este bicarbonato que me molestaba, yo ahora lo voy a poner en función del carbónico y de la concentración que tenía inicialmente. Me quito el bicarbonato del equilibrio, ¿vale? La concentración que me queda en el equilibrio, con lo cual ya sí conozco todas esas cantidades, ¿vale? Entonces, esto de aquí, si cogemos desde aquí hasta aquí, ¿vale? Tendríamos que 2 es igual a la concentración de bicarbonato más 2 por la concentración de carbónico. Despejamos y tendríamos concentración de bicarbonato es igual a 2 menos 2 por la concentración de carbónico, ¿vale? Y ahora yo esto me lo puedo llevar a la expresión que hemos visto antes. Concentración de carbónico, que era igual a la concentración de bicarbonato por los oxidáneos, partido la concentración de carbónico, que aquí ya una vez que cambiamos por la constante sería K/1, ¿vale? Pues yo esta concentración de bicarbonato la voy a cambiar y ya me la quito de en medio. Luego lo traigo por allá, saco factor común y ya puedo sacar igual el valor de la concentración de carbónico, ¿vale? Con lo cual aquí tendría, vamos a sacar paréntesis, porque tenemos aquí 2 elementos, 2 sumando, ¿vale? Concentración de carbónico por concentración de oxidáneo partido K/1, ¿vale? Aquí, lo podemos hacer del tirón y este de aquí me lo llevaría para allá y luego operando me llevaría la otra parte para allá, con lo cual vamos primero a operar esto de aquí, ¿vale? Para hacer las dos del tirón, o sea, 2 por la concentración de oxidáneo menos 2 por concentración del ácido carbónico por la concentración de oxidáneo y todo partido por K/1, ¿vale? Lo que os digo, este de aquí me lo llevaría para allá multiplicando y luego todo esto de aquí me lo llevaría para allá, ¿vale? Pues si nos escucha algún matemático no se vaya a ver la incorrección, ¿no? Realmente esto me llevo para allá, pues son triquiñuelas, ¿no? Realmente lo que haríamos es multiplicar toda la expresión por K/1 y luego sumar en los 2 miembros de la expresión, pues 2 por la concentración de carbónico por la concentración de oxidáneo, ¿vale? Con lo cual nos traemos esto para arriba. De todas formas esto se hace un poquito más ligerillo, pero al irnos parando para ir viendo las cosillas y repitiendo muchas expresiones, pues se hace un poco más tedioso, ¿vale? La cuestión, me llevo esto para allá, sumo para allá, con lo cual yo tendré K/1 por
concentración de H2CO3 más 2 por concentración de H2CO3 por la concentración de oxidáneo será igual a lo que me queda aquí. Cuando me quito todo, pues en realidad solamente me queda 2 veces la de oxidáneo, ¿no? 2 veces la de oxidáneo, ¿vale? Ahora aquí voy a sacar factor común de del ácido carbónico, de la concentración de ácido carbónico, lo cual tendré concentración del ácido carbónico por, abro aquí, K sub A sub 1 más 2 veces la concentración de oxidáneo, será igual a 2 veces la concentración de oxidáneo, ¿vale? Y ya despejo, ya es lo último que me queda, despejo. Y tengo la concentración de carbónico, será igual a K sub A sub 1 más 2 veces la concentración de oxidáneo, y aquí arriba, pues 2 veces la concentración de oxidáneo, ¿vale? Y estos son valores que nosotros conocemos ya, ¿vale? Lo dejo esto por aquí. Vale, nosotros sabíamos antes que esto de aquí, el pH era 8,35, pero en esta segunda opción habíamos calculado la concentración, no nos había salido aquí 4,465 por 10 elevado a menos 9, ¿vale? Aquí obviamente por lo mismo, 465 por 10 elevado a menos 9, y este K sub A sub 1, este era 398 por, ¿no? 398 por 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7, ¿vale? Aquí fijaros una curiosidad también que tenemos, y es que esto es una concentración, por tanto, moles por litro, ¿vale? Esta constante está también expresada en moles por litro. Sumamos a moles por litro, denominador abajo, moles por litro. Aquí arriba, estos son moles por litro. Si yo tuviese moles por litro arriba, moles por litro abajo, tendría una concentración que sería dimensional, ¿vale? Pero no olvidéis que este 2 que tenemos aquí, realmente son moles por litro, una concentración inicial que teníamos de... ¿vale? La concentración inicial que nosotros tenemos de bicarbonato, ¿vale? Operamos matemáticamente y al final nos sale esto. La cuestión es que esa concentración de carbónico debiera salir, a mí me ha salido, a ver si está todo colocado en su sitio, sí, 0,02195, 0,02195, ¿vale? Moles por litro, ¿vale? Esta de aquí es la concentración de carbónico, que es justo igual a la concentración de carbonato. Cuando nosotros tenemos en cuenta esa serie de aproximaciones que hemos tenido en cuenta en esta segunda perspectiva, ¿no? Manera de enfocar el problema, y siempre y cuando tengamos solamente la disolución de bicarbonato, ¿vale? Con lo cual yo puedo sacar ya de aquí, conociendo las concentraciones, conociendo el volumen de la disolución de bicarbonato, puedo sacar cuál es el número de moles. De forma que el número de moles de ácido carbónico va a ser igual al número de moles de carbonato, que va a ser igual a la concentración 2,195 moles por litro por los 500 mililitros que nosotros expresamos como litros, ¿vale? Pues 0,5 litros, ¿vale? Litro se me iría con el litro, me quedan moles, y esto de aquí, pues la mitad de esto de aquí, que yo lo tengo ya aquí, 0,010975, 0,010975 moles. Aquí un chorro de cifras significativas para no apartarnos luego mucho también de los resultados que podríamos encontrar cuando fuésemos a cotejar los valores, ¿vale? Entonces esos son los moles que yo tengo inicialmente, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, hasta aquí llegamos, bueno, hemos llegado al pH, ¿no? Y esto lo necesitamos, pero todavía no hemos agregado el ácido clorhídrico, ¿vale? Voy a traer esto un poquito por arriba para tener más espacio, ¿vale? Todavía no hemos agregado el ácido clorhídrico, vamos a agregarlo ahora. Entonces le vamos a añadir, ahora ya sí, le vamos a añadir, ¿vale? 2 mililitros de ácido clorhídrico que tiene una concentración 0,1 molar, ¿vale? Y ahora yo quiero saber cuál es el número de moles, porque se va a producir una reacción directa con el bicarbonato cuando yo añada esa cantidad de ácido clorhídrico, que me va a empezar a modificar equilibrios que van a ir tirando de aquí para allá en función de los valores de las constantes que los regulen, ¿vale? Entonces, en esos 2 mililitros, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico tengo? Pues el número de moles de ácido clorhídrico que tengo va a ir dado por la concentración, el producto de la concentración, 0,1
moles por litro, por el volumen expresado en litros, que sería 2 por 10 elevado a menos 3, pues 0,002, ¿vale? Litros. De forma que aquí tendríamos 0,0002 moles. 0,0002 moles es el número de moles de ácido clorhídrico que nosotros agregamos en esos 2 mililitros, ¿vale? Entonces, yo añado esa cantidad de ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que pasa cuando yo añado esa cantidad de ácido clorhídrico? Pues fijaos, las reacciones en las que interviene el bicarbonato y que además involucran también ácidos serían este primer equilibrio. Otra vez volvemos a copiar la reacción, ¿vale? Este primer equilibrio y luego el segundo equilibrio. CO3 menos más agua. Aquí interviene el bicarbonato y también tenemos ácido, ¿vale? Y aquí fijaos, si yo añado ácido, ese ácido va a reaccionar directamente con el bicarbonato en una reacción directa. Tenemos una reacción ácido-base, ya ahí no tenemos como tal un equilibrio, sino que es una reacción que directamente lo que va a hacer es formarme esta cantidad de carbónico. ¿Qué cantidad? Pues como reacciona mol a mol, si yo añado 0,0002 moles de esto, me va a consumir 0,0002 moles de esto y me va a sumar a la cantidad que yo tuviese en el equilibrio 0,0002 moles de ácido carbónico, ¿vale? Eso tenemos en cuenta que es una reacción que es directa y ni siquiera estudiamos un equilibrio como tal, sino ácido-base directamente se forma el carbónico, ¿vale? Pero es que ahora, si desaparece esa cantidad de carbónico, ¿vale? Si desaparece esa cantidad de carbónico, este de equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Porque se va a desplazar para la izquierda para reponer esa cantidad de ácido carbónico, no, perdón, de bicarbonato que se ha consumido. Y al desplazarse en este sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se me va a consumir, me va a desaparecer una cierta cantidad de carbonato, ¿vale? Ahora aquí, tened en cuenta que este equilibrio está regulado por una constante que, si recordáis, venía a tener un valor de 5 por 10 elevado a menos 11. ¿Vale? Con lo cual, esta reacción está muy desplazada hacia la izquierda. Con lo cual, si yo, encima de que esta reacción, este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, retiro el reactivo, lo que lo estoy es desplazando todavía más. ¿Vale? Pues teniendo en cuenta que yo inicialmente, ¿no? 0,01 más o menos, de esto tengo 0,01 moles, y que lo que yo voy a retirar de esto de aquí van a ser menos 0,0002 moles, que es una cantidad más pequeña que esta, que está 2 órdenes de magnitud por debajo, yo voy a poder considerar que esta cantidad es tan pequeña, este equilibrio está tan desplazado hacia la izquierda, que se va a reponer todo el bicarbonato, ¿vale? Con lo cual se va a consumir esa misma cantidad menos, se va a consumir esa misma cantidad, ¿vale?, de carbonato. De forma que una vez que yo añada el ácido clorhídrico, voy a tener de carbónico, pues lo que tenía, 0,010975 moles, más lo que se forma directamente, 0,0002 moles, y lo que salga, y de carbonato, 2 menos, pues 0,010975 menos, pero una consideración que hacemos porque es una reacción que está muy desplazada hacia la izquierda y tenemos una cantidad suficiente como para poder asumir una pequeña pérdida, ¿vale? Pues son 2 órdenes de magnitud distintos, pero aquí lo que tenemos es un equilibrio. Entonces tiramos hacia arriba, pero habría que ver cuál es el equilibrio para poder hacer esa consideración, ¿vale? Con lo cual, otra aproximación que hacemos, ¿eh? Con lo cual, aquí me quedaría, aquí me ha salido 0,011175 moles,
Y aquí 0,010, 0,010, 775 moles. Vale, aquí cojo un chorro de cifras, me paso un poquillo de cifras, pero también para que veamos una variación, veamos realmente cuál es la variación, pues si no, esto como son, si nos quedamos con los tres primeros, pues esto se queda fuera y no hay variación. Vale, nos quedamos tanto para que lo veamos, para que podamos ver la magnitud del impacto que tiene en el pH añadir 0,0002 moles, porque es muy poco volumen y una concentración pues normalita, tirando abajo. ¿Vale? Entonces, aunque nuestro tampón, entre comillas, pues sea una birria, pues va a amortiguar. ¿Pero por qué? Porque hemos añadido 0,0002 moles. Cuando añadimos 0,2 moles, ¡boom!, salta el pH y se dispara. ¿Vale? Entonces, ya con esto aquí, yo ya sí puedo calcular el nuevo pH. O sea, nosotros teníamos que la concentración de oxidáneo era igual a la raíz. ¿Lo ponemos con el pK o lo ponemos con las K? ¿Vale? K sub A sub 1 por K sub A sub 2 por la concentración de carbónico partido la concentración de carbonato. Y aquí ya es cuestión pues de meterle, voy a traer esto por acá, ¿vale? De meterle los nuevos valores, porque en realidad nosotros, pues, como vemos que compartíamos el volumen de disolución, pues K sub A sub 1 por K sub A sub 2 por número de moles de carbónico partido el número de moles de carbonato, ¿vale? Pues será igual a, ya casi que nos sabemos de memoria, ¿no? 3,98 por 10 a la menos 7, este era 5,01 por 10 a la menos 11, por número de moles, vaya hombre, de carbónico, ¿dónde está? Aquí, demasiado para abajo. 0, vamos a tirar esto por aquí, 0,011175, 0,010775, ¿vale? Y aquí, Santa Calculadora nos dice que esto sale 4,548, 4,548 por 10 a la menos 9. Creo que el otro era 4,465, o sea, que prácticamente es lo mismo, ¿vale? De hecho, si aplicamos el logaritmo, pues tenemos que pH, que es igual a menos el logaritmo de esa cantidad, 4,548 por 10 a la menos 9, ¿vale? Pues esto más o menos pues 8,34 y pico, ¿vale? Vaya, si antes era 8,35, pues ha bajado un poquitito solo, esta sería ya la solución del problema, ¿vale? Un poquitito solo el pH, pero no porque yo tenga un buen tampón, sino porque le hemos añadido una cantidad muy pequeña con una concentración muy pequeña de ese ácido. Si añadimos un ácido más concentrado, añadimos un volumen que sea más grande, la variación ya va a ser eso más grande, ¿vale? Porque la capacidad reguladora que tiene esto es muy pequeña, ¿vale? Otra cosa sería lo que hemos dicho antes, que añadimos suficiente ácido para que baje el pH hasta acercarse al pK, y entonces ahí ya se empieza a apretar y ya no vamos a poder superar el pK, a no ser que hagamos una barbaridad de echándole ácido, ¿vale? O al contrario, con la base, ¿vale? Pero bueno, no es el caso que tenemos. Tenemos solamente una disolución de bicarbonato a la que se añade unos pocos mililitros de un ácido relativamente poco concentrado. Así que eso es lo que tenemos y ya está. Ya con esto estaría listo, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os pueda servir, sobre todo si os estáis preparando, os vais a presentar las oposiciones en unos días. Y mucho ánimo con el estudio. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.